En un minuto comenzamos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Pues comenzamos. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Para dar inicio a esta conferencia, suplicamos a todos los presentes apagar sus micrófonos. Gracias por su colaboración. Les recordamos que en el chat estaremos colocando la liga para que se registren, así como también la ponemos en la pantalla. Les pedimos escribir su nombre completo, ya que así se enviarán sus constancias. Las dudas las pueden ir colocando en el chat para que al final nuestro ponente pueda contestarlas. Muchas gracias. Si le pueden poner silencio, por favor. Gracias. La Universidad del Valle de México les da la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que será impartida por el maestro Israel Montiel Acosta. Antes de cederle el uso de la palabra a Israel Montiel, me permito presentar a la maestra Maideli Vázquez Muciño, quien nos compartirá un mensaje. Maideli, adelante. Gracias, Liz. Buenas tardes a todos. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, maestra. Sí, buenas tardes. Gracias, maestro. Pues, antes que nada, agradecerle, maestro, por sumarse a esta gran iniciativa de la red de incubadoras de VM, por proporcionarnos su tiempo y este conocimiento que sé que va a ser de gran utilidad ahora sí que para todos los que estamos ahorita presentes en esta conferencia. Y pues antes de empezar, quisiera comentarles en breve una pequeña semblanza de su experiencia, maestro. Permítanme. Ok. El maestro Israel Montiel Acosta cuenta con diplomados en Imagen Profesional, Tecnologías de Información, Edición y Producción de Contenidos Audiovisuales y Educación Andragógica. Conferenciante en Congreso Internacional de Comunicación en 2015 de la Universidad de Costa Rica. Certificado como instructor capacitador por Conocer CEP. Montiel Capacitación ha trabajado con empresas familiares en la capacitación, consultoría organizacional y en varios estados del país. Adelante, maestro Israel. Ahora sí que bienvenido y bienvenidos a todos y gracias por conectarse. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto recibirlos. Es jueves, es Día del Niño. Felicidades a todos los que tengan alma de niño, que esperemos que sean muchos. Felicidades a los niños que tengan en casa y les mando un abrazo, y más en estos momentos donde, bueno, tratamos de cumplir con las normas sanitarias que nos piden, y bueno, que estemos en casa no quiere decir que no podamos aprovechar nuestros tiempos, ¿sí? Y nuestro tiempo es muy valioso, así que vamos a empezar con esta sesión donde quiero aclarar lo siguiente. Es una sesión donde la intención y la idea es sensibilizarnos, ¿sale? Sensibilizarnos sobre el tema. Tenemos una hora para la sesión y más o menos 15 minutos para preguntas y respuestas según lo acordado. No creo que haya problemas si nos pasáramos un poquito más o un poco menos de acuerdo a las preguntas y respuestas. Yo agradeceré, por favor, que las preguntas las puedan anotar ustedes tal vez en el chat del grupo, y al finalizar poder apoyar con las respuestas de cada una de estas, las que alcancemos. De todos modos, nuestros datos ya los tienen y podemos apoyarlos en cualquier momento vía electrónica, con todo gusto, ¿sí? Y bueno,
entremos de lleno a lo que es esta sensibilización más que una conferencia, porque realmente no se puede considerar como tal, ya que toda la información que van a escuchar ustedes es información oficial que sale de la norma, y la norma es publicada en el año 2018, ¿sí? El 23 de octubre, y esa norma es publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, toda la información que vean aquí no es algo creado por uno ni por algún otro compañero que se dedique a la especialización de estos temas, para nada, sale de la ley. Y qué mejor que eso, porque ustedes se van a dar cuenta qué tan importante es entender el tema de hoy, y de aquí que podamos, puedo señalar lo que dice, están viendo en su pantalla, que es como estamos promocionando parte de los trabajos que estamos haciendo con respecto a la norma. Como ustedes se pueden dar cuenta, dice norma 035, Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2018, es una norma oficial mexicana, y tiene debajo del NOM, dice factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Justo esa es la esencia de esta norma, es la identificación, análisis y prevención de esos factores de riesgo psicosocial, que ya veremos en algún momento más cómo poder identificarlos y cuáles nos determina la norma. ¿Por qué esta imagen para promocionar estos seminarios, cursos, talleres, todo lo que estamos haciendo para atender parte de información de la norma? Si ustedes pueden darse cuenta, como ustedes se pueden dar cuenta, vemos gente sorprendida de todos colores, de todos tamaños, de todas razas. ¿En qué sentido? Porque estamos, como dice el primer recuadro, estamos a 6 meses, ¿sí?, para que comiencen las inspecciones de ley, y a partir del 23 de octubre del 2020, de este año, justamente el 23 de octubre, al día siguiente comenzarán las inspecciones de ley, donde mucha gente al día de hoy, ¿sí?, desconoce penosamente o lamentablemente desconoce el tema, y son personas que tienen algún negocio, alguna empresa, no importa el tamaño, ¿sí?, no importa el tamaño. Les agradeceré si apagan su micro, por favor, muchas gracias. Gracias. Aquellas personas que tienen algún negocio registrado, donde pagan impuestos, donde tienen personas dadas de alta ante el Seguro Social, esta información es vital para todos ustedes, y si no es para ti, que la puedas compartir con algún familiar, algún amigo, que sepas que tiene esta obligación, ¿sale? Entonces, vemos esta otra cara sorprendida porque se entera que existen multas por el incumplimiento a esta norma. De hecho, vamos a iniciar con el tema de multas a manera de generar un sentido de urgencia para todos aquellos que, cuando hay un dicho que escuchamos que dice, cuando le duele el bolsillo, le duele el corazón. Entonces vamos a iniciar explicando muy brevemente la parte de las multas que puede haber por incumplimiento. Este compañero de aquí en medio, que estoy señalando, está sorprendido porque se entera que ya muchos terminaron, ¿sí? Muchas empresas ya terminaron, y honestamente, al decir muchas, estoy exagerando, porque se tiene entendido que menos del 25% de las empresas en nuestro país tiene terminado este trabajo, ¿sí? O sea que hay mucha oportunidad para que todos se pongan al día. Y dice, ¿sabías que muchos ya terminaron y tú no has hecho nada? Y sí es de sorprenderse por el número de obligaciones que hay que cumplir y paulatinamente ir ejerciendo en el centro de trabajo. Dice, ¿sabías que aplica para todos los centros de trabajo? Como lo mencioné anteriormente, es una norma oficial que aplica en todo el territorio nacional a todos los centros de trabajo, ¿sale? A todos. Y el último, ¿sabías que podemos ayudarte y cumplir juntos? Bueno, esa es parte del apoyo que podemos dar en la capacitación, donde podemos dar alguna asistencia o alguna capacitación o alguna asesoría o alguna consultoría, lo que sea necesario, pueden contar con nosotros. Bien, recordar que como es una norma oficial, sí está, se basa en lo que la Ley Federal de Trabajo establece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí están viendo en la pantalla cómo el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo,
¿sí? Nos dice lo siguiente, no tiene caso que lo lean, lo pueden leer ustedes ahí, ¿sí? Y ahorita comento un punto interesante. Dice este artículo en la fracción 17 que son obligaciones de los patrones, y en la fracción 17 dice cumplir el reglamento. ¿Qué reglamento? Bueno, tenemos que entender lo siguiente. Existen como normas, como reglamentos federales que el patrón no debería de desconocer, y sin embargo la experiencia nos ha dado que muchos centros de trabajo, tanto los dueños como los directivos, como los encargados, como los trabajadores, desconocen de repente, y algo que se desconoce mucho en nuestro país es justamente ese reglamento que está marcado ahí. Y este reglamento no es otra cosa que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese reglamento, como ustedes pueden verlo en la imagen, ¿sí? Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 13 de noviembre del año 2014. ¿Estamos de acuerdo? Desde el sexenio pasado. Y ese Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo debería ser un documento que cualquier centro de trabajo conozca de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y lo más posible, porque aquí están marcadas muchas disposiciones y competencias que obligan a los centros de trabajo y a los patrones a cumplir. Particularmente en el artículo 7, sí, nos marca obligaciones de los patrones, y como ustedes podrán ver en la pantalla, nos marca una serie de puntos que, según el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe de cumplir todo patrón, todo centro de trabajo, ¿sí? Por cuestiones de tiempo tengo que ir algo rápido en esta sesión, porque en una sesión con más detalle tendríamos que tomarnos al menos unas 3-4 horas. Sin embargo, recuerden que esta sesión es para sensibilizarnos, informarnos, entender de qué tratan y no malinformarnos, ¿sale? Entonces, particularmente en la fracción segunda del artículo 7 de este reglamento, dice que una obligación del patrón es integrar un programa de seguridad y salud en el trabajo con base en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Agradeceré si apagan su micrófono, por favor. Muchas gracias. Gracias. Como pueden ver, en esta fracción segunda del artículo 7, dice integrar un programa de seguridad, ¿sí? Con base en diagnóstico de seguridad. Bueno, aquí es cuando aplica, por supuesto, que en los centros de trabajo debe de existir lo que es la Comisión de Seguridad e Higiene, que muchos centros de trabajo también no tienen desarrollado, o lo han escuchado y no tienen conformada su Comisión de Seguridad e Higiene. Recuerden que esto es todo antes de la norma, sin embargo es donde se sustenta la norma para el cumplimiento. Y en el artículo 132 de la ley federal, ¿sí? Regresando a la ley federal, dice que las obligaciones de los patrones, y lo marco, está marcado con negritas, dice que debe de cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad. Miren, tenemos clientes con los que estamos trabajando actualmente, que cuando hemos platicado acerca de la implementación de la norma en sus centros de trabajo, en sus negocios, hay en ocasiones el desconocimiento de la norma, por supuesto, que nos lleva a creer y entender ciertas cosas que definitivamente no lo son, ¿sí? Y parte de estas ideas que tiene el patrón o el dueño sobre la norma, ahorita las vamos a desvelar para poder entender lo que sí es y lo que no es. Lo que sí es necesario entender es que como son cuestiones federales, se deben de cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a entrar directamente a lo que establece la Ley Federal de Trabajo en su artículo 994, ¿sí? Donde habla sobre las multas. ¿Alguien podría apagar su micrófono? Disculpe, tenemos una interferencia. ¿Podrían revisar sus micrófonos? Muchas gracias. Tenemos una interferencia por ahí. Espero me escuchen bien, maestra. Ahí estamos.
Ok. Y al hablar de multas, ¿sí? Es cuando vean el personaje que tenemos aquí a la izquierda, vean cómo está sorprendido porque al no cumplir con lo que nos pide la ley federal, ¿sí? Y particularmente la norma 035 que vamos a comenzar a detallar, el patrón o los centros de trabajo serán objeto de alguna multa económica, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, que están basados en unidades de medida, las famosas UMAS, ¿sí? Y lo interesante de este caso de las multas, que sabemos que una multa económica no estamos en tiempos, y menos ahora como para pagar sanciones administrativas y económicas, bueno, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, en estos artículos que pueden ver ustedes, en estos 5 artículos, nos dice la cantidad y el costo de las sanciones a las que se harían acreedores los patrones que no cumplan con ciertas disposiciones que ya mencionamos y que vamos a mencionar a continuación. Lo interesante del caso es que algunos de ustedes puedan ver que hay multas mínimas desde 4,344 pesos al día de hoy, y dirán, bueno, no hay problema por cubrir una sanción de menos de 5,000 pesos. Lo interesante del caso es que nos deja muy claro que las sanciones no serán por solo un centro de trabajo. Las sanciones económicas se basarán de acuerdo a la cantidad de trabajadores que hayan sido afectados por el incumplimiento de tal punto de las normas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes pueden ver en este caso, en el artículo 117, que hay una multa de 434,000 pesos, ¿sí? No solamente son los 434,000, se tendrá que multiplicar por el número de personas que fueron afectadas, de trabajadores, perdón, que fueron afectados por el incumplimiento de algunas obligaciones. Entonces, resulta que si nosotros, no sé, si los centros de trabajo no cumplen exactamente con lo que exige la norma, las multas económicas pueden elevarse a muchos o varios cientos de miles de pesos, dependiendo del número de personas afectadas, ¿sí? Vamos a entrar ahora sí en esta slide. La pregunta es, ¿qué te sale más caro entonces? ¿Qué le sale más caro a un centro de trabajo, a un dueño, a un patrón? ¿Qué le saldrá más caro? Cumplir con lo que pide la ley, ponerse a trabajar, desarrollar lo que nos pide, ¿sí? O esperar a que lleguen las infracciones, a que lleguen las multas económicas, y seguramente sale más caro el caldo que las albóndigas. Pónganse a pensar entonces el riesgo que corre el centro de trabajo por alguna sanción económica. Ahora, chequen por favor, este es el alcance de la norma 035, ya entrando de lleno a esta. Esta fue publicada el 23 de octubre del 2018, como ya se mencionó, y ya mencionamos el objetivo, que es identificar, analizar y prevenir estos factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable. Bien, ¿qué no es la norma? Ya vimos que esto es la norma y qué es lo que ha entendido mucha gente, al menos personas que he conocido o personas que el equipo de trabajo de nosotros como Montiel Capacitación, que somos 4 personas, el equipo de trabajo hemos detectado con algunas personas que platicamos o que nos comentan, esta norma, lo que no es, podemos basarlo justo aquí en este slide. Fíjense, la norma no es un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores. Hemos encontrado casos donde nos comentan, lo que pasa que yo no estoy loco, yo no voy a dejar que me examinen, mis trabajadores están bien o ellos no merecen eso. Para nada, nada que ver. ¿Estamos? También la norma no es un cuestionario para identificar trastornos mentales. ¿Por qué estas cuestiones? Fíjense que la norma se malinterpretó en su momento desde hace un par de años, bueno, desde hace año y medio, ¿sí? Más o menos, se malinterpretó y muchas personas le comenzaron a llamar la norma del estrés. Tenemos personas que nos han dicho que, les voy a comentar algo de algún cliente, ¿no? En su momento, pues, ¿cómo
¿cómo que ahora el gobierno, cómo se le ocurre ahora al gobierno inventar algo, ¿sí? Estas ocurrencias, nos decía, para que yo trate bien a mis trabajadores? Fíjense la incongruencia del comentario. ¿Cómo se le ocurre al gobierno inventar algo para que yo trate bien a mis trabajadores? Por supuesto que no es porque el gobierno pida, o sea, una ocurrencia, ahorita platicamos de eso, es una cuestión que estas normas ayudan a la protección y el desarrollo de los trabajadores como tal. No son ninguna ocurrencia. Había otra persona que nos decía, ahora resulta que no puedo hablarle más fuerte o gritarle a los trabajadores porque resulta que me pueden demandar porque los estoy presionando. Si ustedes y yo analizamos esos comentarios, por supuesto que podemos detectar que hay incongruencias en el sentido que realmente a los trabajadores se les debe o se nos debe de tratar de una forma adecuada, principalmente por el hecho de ser personas y principalmente por el hecho de pertenecer a los centros de trabajo. Que intercambiemos nuestros servicios profesionales o nuestros servicios por dinero, por contratación, no quiere decir que le da a los patrones ninguna autoridad para, o algún derecho para ser maltratados. Ahora, ¿qué no es la norma? Pues como aquí dice, no es un método para conocer variables psicológicas internas al individuo, tales como actitudes, valores o personalidad. Entonces, ¿qué no es la norma? Como una primera pregunta que yo podría hacerles, ¿qué no es la norma? Tú vas a identificar que la norma ni se llama la norma del estrés, ni tiene que ver necesariamente, completamente con lo que es el estrés en los trabajadores. De hecho, en la ley federal, perdón, en la norma como tal, solamente la palabra estrés aparece durante 7 ocasiones. La palabra estrés. Y de hecho 5 de ellas o 4 de ellas son en la parte de bibliografía. Entonces, no es la norma del estrés. ¿Estamos? Espero que esté quedando claro. Bien, estas son las obligaciones que la norma 035 marca a los centros de trabajo. La voy a explicar brevemente y vean cómo el compañero de rojo está sorprendido porque se está enterando. Espero que alguno de los que está escuchando pueda estar así. Espero que pueda sorprenderse porque quiere decir que va a despertar ese sentido de urgencia, porque son puntos que tienes que atender. Perdón que te lo dé hoy, Día del Niño, te das cuenta pues que ya crecimos y que las obligaciones son diferentes, ¿sí? Y que bueno, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, les explico la tabla muy brevemente. Aquí nos dice, punto importante, estas obligaciones patronales que la norma exige, ¿sí? Que se realicen en los centros de trabajo, van a ser determinadas por la cantidad de personas que trabajen en esos centros de trabajo. Ejemplo, vemos una columna que dice entre 1 y 15 trabajadores, y estas son sus obligaciones, las marcadas en verde y en rojo. Las que no están marcadas, por supuesto que no están. ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Si apagamos sus micrófonos, les agradezco mucho, por favor. ¿Me escuchan bien, maestra Liz? Sí, ya ¿sí? Silenciamos. Sí. Muchas gracias, muy amable, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, en la columna siguiente tenemos la cantidad de trabajadores entre 16 y 50 personas que trabajen en ese centro de trabajo, vaya. Y la tercera columna, obligaciones para los centros de trabajo donde sean de 50 a 100 o a miles de trabajadores. Atención, la ley que se publicó en el Diario Oficial fue desde el año 2018 y por la cantidad, estas 9 obligaciones, nos dio oportunidad, brindó la oportunidad que fueran desarrolladas y se fueran implementando durante 2 años. Ustedes pueden ver en la columna de la derecha los años, ¿sí? El año en que tuvieron que ser o tienen que ser desarrolladas y aplicadas estas obligaciones. Un ejemplo,
particularmente con esta primera. Habla sobre una política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Ahorita vamos a entender qué es un factor y qué es un riesgo, ¿sale? Y la política dice que para el año 2019 ya tendría que haber cumplido todos, absolutamente todos los centros de trabajo, ¿sí? Dependiendo su número de trabajadores. Asimismo, vemos que hay puntos y obligaciones que, como esta, el realizar un análisis de los factores de riesgo psicosocial nos dice que solo los centros de trabajo de 16 a 50 o de 50 a más trabajadores deben de cumplir durante el año 2020. Repito, este muchacho de acá, este barboncillo, está sorprendido porque se está enterando hoy, 30 de abril, que para el 23 de octubre de este año tendrá que cumplir con todos estos, ¿sí? Con estas 9 obligaciones para que si llegan en los momentos de las inspecciones, si llegan a inspeccionarlo, no vaya a tener algún problema de multas por incumplimiento. Estas obligaciones, como ustedes pueden ver, espero las alcancen a leer, no las voy a describir todas, de hecho las voy a comentar en un momento más, ¿sí? Porque repito, vamos algo rápido. Cuando ustedes conocen y profundizan en la norma, nos damos cuenta de algo bien interesante que yo sí deseo compartirles. Si tú que me estás escuchando, eres dueño de un negocio, tienes un negocio, no importa el tamaño, como lo puedes ver, si estás establecido formalmente, si tienes algún familiar que tenga alguna empresa, que seguramente lo tienes, ¿sí? Una recomendación que nos permitimos hacer es lo siguiente. Hay 3 trabajos que a partir de hoy tenemos, si es que nos estamos enterando hoy sobre estas cuestiones de ley. Primer trabajo que yo tengo, primer trabajo es que tú te convenzas primero sobre esta norma, investigar, pedir apoyo, leer, consultarla, ¿sí? Es gratuito, la tenemos en el Diario Oficial de la Federación y te metes a internet y la puedes leer y descargar e imprimir. De hecho, por decir, aquí la tenemos nosotros descargada e impresa, ¿sí? Para cualquier consulta necesaria. Inmediata por si es necesario acudir más que abrir el sitio, y entonces es muy bueno imprimir, son pocas hojas, deben de ser como 25 o 20 hojitas, ¿sale? Y revisarla de pe a pa. Entonces, la primera recomendación es que tú te convenzas que esta norma no solamente es necesaria cumplir por lo que me puedan multar económicamente, no. El que tú te convenzas que esta norma ayuda a que los trabajadores se sientan mucho más cómodos en sus centros de trabajo, se sientan cuidados, protegidos, acompañados, se sientan importantes, ¿sí? Y aparte de eso, todo eso lo que va a ayudar a generar es mayor productividad en los centros de trabajo. Ese es el punto 1 que yo te recomiendo que pongas mucha atención sobre esta sensibilización. El punto 2, una vez que yo ya me convencí, lo que nosotros te recomendamos es que convenzas a la persona que tiene la autoridad para comenzar a implementar esta norma en su centro de trabajo o en su empresa. ¿Qué quiere decir? Si tú que me estás escuchando no tienes autoridad como para llegar mañana o el lunes, haciendo home office, por supuesto, y comentar que tenemos que empezar a trabajar la norma, parte de la recomendación es que tú convenzas a la persona que sí puede hacerlo. No todos los centros de trabajo cuentan con un área de recursos humanos o una oficina o un encargado de recursos humanos. De hecho, la mayoría no cuenta con algo así. Y no necesariamente estas obligaciones se les deben de descargar directamente al área, si existiera el área de recursos humanos, porque pudiera parecer muy obvio. No, esta norma te lleva de la mano y te va dando todos los elementos para que en tu centro de trabajo tú puedas
armar equipos, tener responsables, ¿sí? Para que vayan ejecutando estos 9 puntos que tú estás viendo en la pantalla. Entonces, primero es convencerme, después es convencer a las personas que tienen la decisión y la autoridad, ¿sí? Y el tercer punto es ponerse a trabajar. Quedan 6 meses. Es más, quedan 5 meses con 7 días, prácticamente, o con 6 días. Estamos sobre tiempo, ¿sale? Estamos sobre tiempo para comenzar a cumplir con estas obligaciones. Lo vemos en la pantalla. Entonces, sí, este concepto, porque acuérdense que la esencia y el nombre de esta norma es identificación, análisis y prevención de factores psicosociales. Como ustedes pueden ver, y aquí el muchacho sorprendido puede ver, dice que un factor psicosocial es una condición laboral que puede favorecer o afectar negativamente la productividad. Fíjense cómo un factor psicosocial es esta condición laboral. Para que nos pueda quedar mucho más claro, vamos a identificar entonces desde ahorita que un factor psicosocial pueden ser los motivos, ¿sí? Puede ser el motivo. Y un riesgo psicosocial, aquí nos dice, es la consecuencia generada por un factor. O sea, en este caso un factor nocivo. Entonces, un factor psicosocial va a ser un motivo, ¿sí? Y el riesgo psicosocial es el resultado de ese motivo. Entonces, fíjense muy bien cómo me voy a regresar a la imagen anterior. Si buscamos identificar y analizar y prevenir estos factores de riesgo, ¿sí? Podríamos tomar cualquiera de estos puntos y si yo no deseo que haya consecuencias, ¿sí? Tengo que cuidar, desde antes de las consecuencias, tengo que cuidar los motivos. Por eso nos dice que un factor psicosocial, ¿sale? Como motivo yo lo tengo que identificar, analizar y prevenir, para que luego yo no tenga las consecuencias nocivas de no haber atendido esto. Estos son los factores psicosociales que la norma nos marca, que tenemos que identificar, prevenir, analizar y prevenir. Se los dejo en la pantalla para que los leas con calma, mientras me refresco un poquito, ¿sí? Y puedes verlo en la pantalla. Como puedes leer, ¿sí? Como puedes leer o como puedes ver, estos son los factores que vamos a identificar, prevenir, identificar, analizar y prevenir. Cualquiera de estos te puedes dar cuenta, y como nos lo marca la norma, son capaces de aumentar o disminuir, ¿sí? La productividad en las empresas, por ende en el desarrollo de los trabajadores. Voy a escoger uno por decir, estilos de mando y comunicación. Venga, si yo identifico, analizo y prevengo los estilos de mando que se están ejerciendo en mi centro de trabajo, voy a poner un ejemplo, los encargados de bodega, ¿sí? Encargados de bodega. Vamos a ver estas personas encargadas en 2 turnos, ¿sí? Tienen 15 personas en la bodega. Yo voy a identificar, analizar y prevenir qué tal y qué estilo de mando o de liderazgo están ejerciendo en los trabajadores. Tal vez alguien está ejerciendo, tal vez uno de estos responsables está ejerciendo un liderazgo autocrático. Venga, tal vez otro está ejerciendo un liderazgo democrático. Venga, tal vez otra persona está ejerciendo un liderazgo déjalo ser, laissez-faire, ¿no? Déjalo ser, venga. No está mal que ocupen cierto tipo de liderazgo. Lo importante es que yo identifique qué liderazgo está ejerciendo, lo analice y si ese liderazgo particularmente no está funcionando de acuerdo a lo que los trabajadores esperan, es mi obligación, ¿sí? Evitarlo y prevenir, y entonces tengo que corregir ese punto. Entonces, así mismo aplicaría con los demás factores, como pueden ver.
cómo me estoy comunicando con los trabajadores, cómo se están comunicando entre ellos, cómo se comunica el patrón con los trabajadores. Es de dos vías esta comunicación. Hay un punto particular que quiero señalar. Mala definición de rol y contenido de tareas. Cuando hablamos de mala definición de rol, encontramos, y yo espero que tú puedas recordar un poco en alguno o algunos trabajos en los que has estado, cómo muchas veces el trabajador no es informado a ciencia cierta sobre sus obligaciones y sus actividades primarias y secundarias, ¿sale? Y terciarias tal vez. Entonces, muchos centros de trabajo no cuentan con algo tan simple y tan importante como es una descripción de puestos. Cuando un centro de trabajo tiene una descripción de puestos, cuando se te contratan, te muestran lo que el puesto describe sobre tus actividades y tú ya eres muy consciente de cuáles son tus actividades principales y las demás, ¿no? Y hemos encontrado con algunos clientes o con muchos clientes, la mayoría de ellos, hemos encontrado centros de trabajo donde no cuentan con algo tan claro como definir el rol, como la definición de las tareas que tienen que hacer. Por ende, van aprendiendo al tiempo y se van acostumbrando a cosas, y tú y yo hemos escuchado gente, o tal vez tú lo has dicho, hemos escuchado a gente decir, es que eso a mí no me corresponde, ¿sí? Y muchas veces lo llegan a tomar a mal los patrones. Sin embargo, es cierto, muchas veces no les corresponde o no nos corresponde ciertas actividades. Atención, si cumplimos con la descripción de los puestos, con eso más que suficiente para que el trabajador pueda estar tranquilo y desarrolle bien sus actividades. Si van a cambiar, las anexo y se las vuelvo a plantear, ¿sí? Estos son los factores psicosociales, y vean un punto muy importante aparte de los demás, que es el último, el de hasta abajo, que habla sobre acoso, hostigamiento, discriminación y violencia. En nuestros tiempos, en el tiempo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, ya tenemos más de 20 años sufriendo por cuestiones de inseguridad en todo tipo, social, laboral, de muchos tipos. Y la norma nos pide que identifiquemos, analicemos y prevengamos, ¿sí?, el acoso, el hostigamiento, la discriminación y la violencia. Particularmente, la norma es muy clara, ¿sí?, cuando habla y nos dice que no considera el acoso sexual. Particularmente, la norma es muy clara en uno de los puntos. Dice, esta norma no considera lo que es el acoso sexual. Sin embargo, sería tema de otra charla, ¿sí?, donde el 7 de marzo de este año, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lanza como obligación de los centros de trabajo, ¿sí?, por aparte de la norma, nos lanza que las empresas deben de cumplir con protocolos, ¿sale?, con protocolos antiviolencia, y ahí sí considera lo que es el acoso sexual. Regresando a la norma, vean los puntos. Qué importante es que cualquier centro de trabajo, sin importar el tamaño, cumpla con la identificación de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia, el análisis y la prevención. La norma es muy clara cuando nos dice que se deben de crear y formar equipos de trabajo dependiendo del número de los trabajadores, equipos de trabajo que sean capacitados para atender estos temas y evitar, primero desde que se les sea comunicado, después para atenderlos con ciertos aspectos muy particulares que nos pide la norma. Cosas muy seguras y muy prácticas. Bien, estos son los factores psicosociales. Espero que hasta el momento te esté quedando muy claro. Sé que voy algo rápido, sin embargo, por el tiempo, no tenemos de otra más que ser muy puntuales. Como puedes ver, ahí están los riesgos psicosociales. Ya vimos lo que son los factores de riesgo, los factores psicosociales, y ahora vemos los riesgos psicosociales. Estos riesgos, ¿sí?, serían la consecuencia de no haber atendido estos que están en azul, ¿sí? Por no haber atendido estos que están en azul, estos que estás viendo,
Esto sería la consecuencia de cualquiera de los que vimos anteriormente. Fíjense muy bien, como riesgos psicosociales, se tendría que evitar que el trabajador llegue a un nivel de estrés laboral agudo o crónico, ¿sí? Tú y yo podemos acordarnos perfectamente en este momento de personas y conocidos en nuestros lugares de trabajo que tienen y sufren de estrés laboral agudo o crónico, ¿sale? Conocemos personas que sufren, o en nuestros centros de trabajo identificamos, ¿sí? Nos piden que si puedes quitar tu imagen porque sí el audio se nos está viciando un poquito y tenemos problemas de internet. Gracias. A ver, ahí está mejor. Sí, ahí gracias. Está mejor. Perfecto. Gracias, maestra. Ok, entonces, vemos puntos como ausentismo y presentismo. Recuerden, si no atendí estos factores, se puede generar esto o ya se generó en los centros de trabajo, ¿sí? Ausentismo o presentismo. Ausentismo lo identificamos claramente cuando está dejando de ir a trabajar las personas, o peor aún, cuando tenemos una rotación muy grande o muy fuerte en los centros de trabajo. Hay lugares que hemos conocido con algunos clientes, aunque tal vez no me lo creas, donde trabajadores no cumplieron siquiera con el primer día de trabajo y se fueron por la puerta trasera, y en el mejor de los casos se fueron con las manos limpias, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Pues se tiene que identificar el por qué no aguantaron siquiera un día. Tal vez en este momento estás haciendo una cara como la de este muchacho, que tal vez no creas que en un día se va la gente. Bueno, hay factores como el presentismo. Fíjense bien, este riesgo del presentismo, ese es poco conocido de repente, al menos por el concepto, pero el presentismo no es otra cosa que cuando las personas solamente cumplen con su trabajo, lo único que desean es checar entrada, checar salida y ser poco productivos. ¿Por qué? Tendríamos que investigar por qué, ¿sí? Tal vez no llegaron así, tal vez se fueron haciendo así. Entonces, vean otro punto, adicción al trabajo. Estoy seguro que todos o casi todos los que estamos conectados en este momento conocemos a gente adicta al trabajo, y algunos de los clientes que tenemos nos han dicho, pero esas son las personas que yo quiero gente que se mate en su trabajo y que se mate por mí. Pues la ley no quiere eso, y muchos de los trabajadores no desean llegar a eso, ¿sí? Porque una cosa es ser cumplido y otra cosa es ser adicto al trabajo. Otro punto, ahí vemos el mobbing, lo que es el acoso laboral, ¿sí? Lo que sería en las escuelas, el bullying, en el trabajo lo identificamos como mobbing, ¿sí? Y son cosas que no deseamos que ocurran, aunque es cierto que ocurren en muchos lugares. Y vean otra vez, violencia, hostigamiento y discriminación, entre otros. Bueno, nos quedan 15 minutos, casi 20, entonces ya estamos llegando a la parte casi de cierre de esta presentación, donde recuerden, la intención es que te sensibilices y conozcas los puntos más apremiantes de esta norma, y que seas capaz de comenzar a trabajar o convencer a las personas que tengas que convencer para que se pongan las pilas. Aquí esta presentación nos habla de las obligaciones, como las mencioné o las vimos hace unos slides anteriores, ¿sí? Unos slides atrás. Sin embargo, aquí nos dice, fíjense lo adecuado de esta norma y lo práctico que es. Ejemplo, nos dice que en la política de prevención de factores de riesgo psicosocial, la política es un documento que el patrón debe de generar, o el centro de trabajo debe de generar, ¿sí? Donde se establezca qué es lo que se está haciendo contra los factores de riesgo psicosocial, qué actividades, qué programas, puede ser una cuartilla, 2, 3, ¿sale? Y de hecho es tan amigable esta norma en su presentación que la misma norma, ¿sí? nos da, lo que estoy señalando, nos da una guía de referencia que no es otra cosa más que un cuestionario,
en este caso, perdón, en este caso es un ejemplo de cómo puedes realizar tu política. Repito, es un documento escrito, ¿sí? Nos da un ejemplo de cómo puede quedar. Entonces, de acuerdo a tus hallazgos, de acuerdo a tus necesidades, tú puedes ir copiando la estructura, sin embargo, con diferentes objetivos, de acuerdo a lo que tú hallaste y encontraste en el trabajo de la aplicación de la norma. Esto es la guía de referencia 4. De hecho, la norma nos va a dar 4 guías de referencia y particularmente son aplicables si tú deseas, aplicables tal cual como te lo da, o si tú deseas puedes aplicar otras que contengan al menos la información que estas mismas pretenden obtener, ¿sale? Y ahorita voy a hacer alguna recomendación más. Como pueden ver, en otro de las obligaciones, habla de el establecimiento de medidas de prevención de riesgos psicosociales. Cuando nosotros vamos a hacer medidas de prevención, ¿sí? Recuerden que estas 4 que estoy marcando particularmente fueron para el año 2019. Aquí quiero hacer una recomendación que nos ha funcionado y le ha funcionado a colegas míos que nos dedicamos a estos temas, ¿sí? Que hemos compartido alguna información entre nosotros y nos ha funcionado. ¿Qué es? Cuando nosotros vamos a establecer medidas de prevención, hay clientes que nos han dicho, oye, pero yo sí he prevenido el estrés, por decir algo, bueno, la fatiga en los trabajadores. ¿Cómo? Pues fíjate que tenemos un programa de respiración de 3 minutos en su lugar de trabajo y 3 minutos de yoga de oficina. Ok, y me dice, ¿eso ya puede funcionarme para la norma? Y la respuesta rotunda y contundente es no. ¿En qué sentido? Ojo, sí está bien que lo apliquen, por supuesto que tienen beneficios, seguramente por eso lo implementan, y sí tiene beneficios para el trabajador. Sin embargo, la norma no necesariamente está buscando ciertas medidas de prevención de riesgos. Es muy puntual la norma cuando te dice en los numerales, esto que ven aquí que estoy señalando, son numerales donde te va diciendo paso a paso y muy oportunamente qué es lo que tienes que atender. Muy oportunamente, así, muy descriptivo. La norma se conforma de 10 numerales, ¿sí? Donde te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer, ¿sale? Y estos puntos, el numeral 5.4, 8.1 y 8.2, que son los más grandes, el 8.2 está muy interesante, es el más largo de todos, ¿sí? Es los puntos que vas a tratar de prevenir con ciertas acciones antes de la aplicación de cuestionarios, que ahorita lo voy a mencionar, que estamos llegando al cierre, ¿sale? Bueno, hablando de la identificación de eventos traumáticos severos, aquí es algo bien importante y mucha atención. Se han malinterpretado la aplicación de un cuestionario que aquí se llama Guía de Referencia 1, anteriormente fue la 4 para la política, y en la Guía de Referencia 1, la Guía de Referencia 1 es un cuestionario que se divide en 3 partes, y es un cuestionario que aparece en la norma, que tú puedes imprimir y aplicar con los trabajadores. Es el único cuestionario, o la única guía, es el único que se debe aplicar al 100% de los trabajadores de tu empresa o de la empresa o del centro de trabajo. Al aplicar al 100%, se va a tratar de identificar a los compañeros que hayan sufrido en algún momento algún evento traumático severo. Cuando hablamos de eventos traumáticos severos, quiero que seamos, por favor, muy respetuosos. Cuando escuchamos gente, les voy a comentar un ejemplo. Un familiar de un cliente que se dedica a dar clases en secundaria, nos dijo la persona, era una dama, nos dice, wow, yo sí voy a salir ahí, cuando aplique el cuestionario yo sí voy a salir alta y grave, porque yo sí vivo eventos traumáticos severos. Y platicando con ella le decía, ustedes no tienen la idea de lo que es trabajar con 50 muchachitos de entre 12 y 15 años de edad
y te hacen llorar, te hacen pasarla de malas y sufres mucho y lloro todas las semanas. Y tal vez uno podría reírse y podría decir, bueno, está exagerando. Bueno, lo más seguro que cuando aplique el cuestionario, ahí nos diría si efectivamente es un evento traumático o no, porque tiene su modo de aplicación. Sin embargo, la misma norma es bien clara cuando nos explica qué tipo de eventos como ejemplos. Fíjense qué diferencia de casos. La norma nos da como ejemplos personas que vivieron o sufrieron en el centro de trabajo, vivieron un asalto, vivieron un asesinato, vivieron un accidente tremendo y muy fuerte, vivieron una situación como un terremoto y vieron cómo se cayó. Este nivel de ejemplos nos da la norma, ¿sí? Y que seguramente algunos de los trabajadores de los centros de trabajo van a ser identificados. Una vez que se identifican, la obligación del patrón es mandarlos a diagnosticar, ¿sí? Con algún profesional, se sugiere sea un médico, sin embargo pueden entrar otros especialistas, ¿sí? No hay problema. Hay lugares de trabajo donde tienen el médico, el psicólogo, pueden entrar, sí, no hay problema. Sin embargo, la obligación del patrón ante este tipo de identificación de eventos traumáticos severos, la obligación solamente es el de mandarlos, el de canalizarlos, particularmente la palabra es canalizar al trabajador a los centros de atención, pudiendo ser, tal vez estás pensando prácticamente al seguro social, ¿sí? O al servicio médico de la empresa, o un seguro médico privado. Ojo, hay en la tabla de enfermedades del Seguro Social, a partir del 2021 entrarán algunas tipificaciones como enfermedades laborales, entrarán algunas que en la actualidad no están. Sin embargo, pues vamos a prevenirlo desde ahorita para que luego nos salga menos caro si es que llegan hasta allá. Repito, la obligación del patrón es solamente con la canalización al trabajador. El seguimiento y la atención ya no es obligación para esta norma, ¿sale? Y por último tenemos la difusión de la información a los trabajadores. ¿Qué información se les debe de brindar? Bueno, nos dice la norma que debe de estar al alcance de todos ellos los resultados de los cuestionarios que apliquen o que les apliquemos en relación a la norma. No quiere decir que se los tienes que entregar necesariamente. Quiere decir que solamente les avises que si desean saber su resultado, pueden hacerlo acercándose con el método que tú decidas. Y sobre la información de los trabajadores, pues obliga al patrón o a los centros de trabajo que les comentemos de qué trata la norma, de alguna manera, alguna charla, algún folleto, alguna guía informativa, algún video. El chiste es que estén enterados. Sean cuidadosos, por favor, porque la idea es que también no les demos tanta información, ¿sí? Aunque suene un poco contradictorio lo que estoy diciendo, que no se dé tanta información. La idea es dosificar la información que se le va a dar a los trabajadores para que también esta no pueda ser malinterpretada y por ende malentendida. Y por último, nos quedan 7 minutitos. Me sorprendo porque esto lo damos en 3 horas y hoy ya lo dimos. Venga, y espero que lo estén disfrutando y que esté siendo de mucho provecho esta información. Bueno, entonces estas son las obligaciones, la política, ¿sí? Que ya mencionamos, las medidas de prevención, ¿sí? Y la identificación de eventos traumáticos severos. Estas son las obligaciones con las que vamos a cerrar, las obligaciones patronales de este año. Recuerden, ya no podemos hablar de años porque ya estamos a 6 meses, entonces lo que se tuvo que haber contado desde el 2019, espero que ya haya gente que lo tenga y si no, a ponerse las pilas. Y estos puntos que ven es el 2020. Fíjense cómo de un año a otro nos dice la norma y nos pide, cumple con el análisis de los factores de riesgo psicosocial
que puedes implementar, tienes que aplicar lo que dice el cuestionario, que es la guía de referencia 2, ¿sí? Y para la evaluación del entorno organizacional favorable o del entorno organizacional, tienes que aplicar la guía de referencia 3. Recuerden y repito, y quiero apuntar, estas guías son gratuitas. Estos ejemplos son gratuitos. Acepten el comentario y la recomendación. He tenido mala experiencia con algunos colegas, honestamente han sido 2 nada más, y no han sido de la ciudad donde yo vivo, ¿sí? Han sido de clientes que nos han comentado que les han hecho creer o les han vendido la idea que ellos son dueños y poseedores de estas guías de referencia y que se las venden para la aplicación y la implementación. Ojo, estas guías, por eso dice guía de referencia. Estos cuestionarios son aplicables porque la ley nos los da y nos los da gratis. No se dejen engañar, por favor, con alguien que les diga que les va a vender la guía. En Mercado Libre puedes investigar sobre esto y hay formatos y hay metodología en digital para la aplicación y la evaluación. La norma dice, ojo, la norma dice que puedes ocupar estas guías o puedes ocupar cualquier otra que contenga lo que estas guías nos dan en esencia. Entonces, ¿quieres comprarlas de Mercado Libre? Sí se puede. ¿Quieres contratar a alguien para la implementación y la detección y la obtención de resultados? Sí se puede. Ojo, la norma es clara. No es obligación contratar algún agente externo, como es mi caso, no es obligación contratar algún agente capacitador externo, algún consultor, no es obligatorio. Sin embargo, si el patrón dice, ok, yo tengo mucho trabajo, mi personal de factor humano más, o no tengo áreas que me apoyen y quiero irme a la segura, para eso estamos, ¿sí? Las personas que nos dedicamos al apoyo y a la implementación de estos y otros temas. Repito, no es obligatorio, sin embargo, tampoco está prohibido, ¿va? Y para cerrar, y entrar a preguntas y respuestas, vemos que se deben de establecer medidas de control de acuerdo a los hallazgos de estos 2 cuestionarios, de estas 2 guías. Si se fijan, la guía de referencia 3 contiene lo que trae la guía de referencia 2 y otros puntos, ¿sale? Para centros de trabajo de más de 50 personas. De acuerdo a los hallazgos, es que se van a establecer esas medidas de control de riesgos. O sea, son actividades, programas, acciones que la ley nos pide que hagamos y ejecutemos para poder solventar donde salimos golpeados. Ahorita vamos a ver cómo nos lo marca la ley. Nos salimos, necesariamente se tiene que aplicar algo correctivo, ¿ok? Y hasta preventivo. Y vemos al final exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Nos lo marca en el numeral 5.6. Ya expliqué más o menos a grandes rasgos de qué trata, y es con la identificación de los eventos traumáticos severos. Y el registro documental y manejo de evidencias es importantísimo. La guía de referencia 5, ¿sí? Y el numeral 5.8 nos explica claramente qué tipo de evidencias nos van a pedir la autoridad cuando lleguen a revisar los centros de trabajo en las inspecciones. Algunos clientes me dicen, necesito guardar todo, y por recomendación guarda todo, fotos, video, documentos, imprime, guarda lo que sea. Sin embargo, la ley nos explica claramente cómo será cuando se dé el procedimiento para la evaluación de conformidad, o sea, cuando se den las inspecciones, llegará, y con esto cierro, para preguntas y respuestas, llegará un inspector de la Secretaría del Trabajo, ok, se presentará y se identificará, y te explicará que van a hacer la revisión sobre la implementación de la norma 035.
Una vez que ya se ha atendido, comenzará a pedirte algunas evidencias. Quiero reiterar y ser bien puntual. La norma nos explica y nos informa que la primer visita del inspector que te hagan o hagan a los centros de trabajo, la primer visita va de forma conciliatoria, de manera conciliatoria. ¿Cómo es esto? Que no va a llegar como vaquero a disparar las multas a lo loco, no, como un vaquero loco, no. Va a llegar a revisar qué puntos cumples y cuáles no cumples, qué obligaciones. Como es conciliatoria, quiere decir que antes de irse te dejará un documento o te hará llegar un documento donde te diga, hey, cumples con esto y te falta esto otro. Tienes cierto periodo de tiempo para cumplir con lo que no tienes al día de hoy. En la segunda visita ya no puedes fallar. En la segunda visita de no cumplir con lo que te piden, ya comienzas a ser factor de multas económicas, como ya las describí. Entonces, antes de entrar a preguntas y respuestas, aquí vemos la tabla de criterios para la toma de acciones que les dije de acuerdo a los cuestionarios y las aplicaciones. Pueden salir nulos, en algunos aspectos nulos, bajos, medios, altos o muy altos. Y la misma norma nos describe qué es lo que tienes que atender y qué es lo que tienes que hacer. Son las 6 en punto, ni yo me la creo, pero lo vimos completito. Antes de entrar a preguntas y respuestas, yo agradeceré que se puedan registrar por si todavía no lo has hecho. Es importantísimo por lo que nos explicaron ya las maestras. Aquí te dejo la liga de registro. Y maestra Liz, entramos a la parte de preguntas y respuestas y espero poder apoyar. En caso que no tenga la respuesta a la mano, que espero pues ocurra menos o no ocurra, no nos meteremos en líos y resolvemos la pregunta con un correo o con algo para no dar mal la información. Ok, muchísimas gracias, Isra. Bueno, pues lo que es Iris, Mon y Verónica preguntan ¿en qué página pueden buscar las guías? Perfecto, gracias Iris y Mónica. Verónica. ¿Te puedes meter? ¿Perdón? Verónica e Iris Verónica. también. Gracias. Ok, se pueden meter en Google, pueden buscar norma 035, Diario Oficial de la Federación. Repito, Google o algún navegador de tu preferencia, y buscas norma 035, así como la mencionamos, NOM 035, y pónganle Diario Oficial de la Federación, o si no, pongan D de dedo, O de Omar y F de feo, ¿sí? Diario Oficial de la Federación, y pueden descargar la norma. En la norma, ¿sí? Vienen, hasta el final de la norma, vienen los cuestionarios. Vienen las guías de referencia 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Hasta el final. Recuerden que es gratuito, ya lo tienes que aplicarlo. Y una recomendación, aunque hay métodos informáticos con los que puedes aplicar y tener los resultados, la norma es clara cuando pide que sea en uno de ellos, pide que sea con firma y nombre de los trabajadores. Entonces, en cuestiones digitales no se podría contar con el nombre y firma. Bueno, el nombre sí, pero no la firma. Entonces, una recomendación, procuren o traten de aplicar el cuestionario de forma manual por aquello de la evidencia. Listo. Gracias, maestro. César Cruz pregunta, si aplicamos la encuesta de manera digital, ¿cómo debo presentar la evidencia? ¿Los resultados los conservamos en una base de datos? Justo, muy buena pregunta, justo lo que acabo de comentar. La recomendación será que tengan la evidencia. Perfecto, la evidencia son los resultados y lo más importante de los resultados es
lo que vas a hacer con ellos, ¿sí? Lo puedes mantener en una base de datos, puedes imprimir algunos documentos, ¿sí? Con algunos resultados, y la norma nos explica que cuando se hagan las inspecciones, para prever que vayas a estar en orden, la norma va a autorizar algunas unidades de verificación que tú puedes contratar, o el centro de trabajo podrá contratar, para que te verifique que estés todo en orden, ¿sí? Eso es si el patrón decide o quiere invertir en la unidad de verificación. Y ellos te dirán todo qué tienes y qué no tienes antes que llegue el inspector, ¿sale? Ahora, cuando lleguen las inspecciones, aparte de las evidencias, pedirán entrevistarse con cierto número de personas. La norma dice 3, 4 o 5 personas por ahí, donde al azar de tu plantilla o de los trabajadores van a entrevistarlos, les harán algunas preguntas. Ojo con las evidencias. Imaginemos que le preguntaron a algún compañero o compañera de trabajo: oye, en tu centro de trabajo les comunican todo lo que ocurre y te dan reconocimiento, ¿sí? Gozas de reconocimiento por tu trabajo y aparte te lo comunicaron. Y si alguno de ellos dice, no, pues no cumplo con ello, perfecto, él lo anota. Sin embargo, cuando te diga, oye, pues me dice uno que no cumples con reconocimiento, y en tus evidencias digitales o impresas, tú le demuestras que, un ejemplo, que tenemos un programa que justamente es sobre reconocimiento a la labor y se llama empleado del mes o del bimestre o del semestre. Y aquí tengo la evidencia de las constancias. Es más, aquí tengo una hoja donde les dimos una plática de media hora donde les explicamos a todos sobre ese programa. Y aquí tengo la hoja donde esa persona se registró, que se presentó, y aparte, ¿sí? Aparte les dimos un folleto, y aparte tengo estos pósters donde cada mes o bimestre o trimestre, lo que sea, publicamos en el centro de trabajo. Y es más, mira, hasta él sale en uno de estos, porque también fue reconocido. Por alguna razón contestó lo contrario, entonces el inspector pues ya dirá, bueno, pues seguramente se equivocó el trabajador, porque aquí veo todas las evidencias. Listo. Gracias, Isra. Daniela Ortiz pregunta: al no existir un seguimiento del Estado de los empleados, ¿cómo se comprueba el hecho de que no se den o presenten de nuevo los riesgos psicosociales? A ver, otra vez, ¿podría repetir más despacio, mi querida maestra? Al no existir un seguimiento del Estado de los empleados, ¿cómo se comprueba el hecho de que no se den o presenten de nuevo los riesgos psicosociales? Muy bien, excelente pregunta, muy buena pregunta. Daniela, creo que se llama. Muy buena pregunta. Sí, correcto. Ojo, miren, la norma nos indica y nos recomienda ciertas cosas. Fíjense bien. Hablaba en la presentación, hablé sobre no es cierto, no lo mencioné. Nos conviene aplicar en los centros de trabajo. Yo les hago una pregunta en este momento a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que en tu centro de trabajo aplicaron una encuesta de clima organizacional o un estudio de clima organizacional? ¿Sale? O salud organizacional. Estas encuestas, estos estudios de clima, siempre nos ayudan para saber el estatus y el termómetro de mi centro de trabajo. Nosotros en Montiel Capacitación les voy a compartir cómo es nuestro método, como el de muchos otros. Nosotros, antes de interactuar con un cliente o posible cliente, nosotros lo primero que tenemos que hacer es aplicar una encuesta de clima organizacional, ¿sí? O le preguntamos al cliente, oye, muéstrame los resultados de tu clima organizacional de los últimos 6 meses o del último año. La gran mayoría, créanme cuando les digo, el 90% me dicen, no tenemos. Pueden bajar el micro, gracias. Me dicen, no tenemos, es más, ni siquiera sabemos qué pasa con un clima organizacional. Ojo, al tener un clima organizacional, es la radiografía de cómo
cómo está los trabajadores y el ambiente. Ok. La recomendación que podemos hacer es lo siguiente. Para dar seguimiento, es aplicar cada año o cada 2 años un clima organizacional, ¿vale? Una encuesta de clima. Y si fuera cada 2 años, volver a aplicar los cuestionarios que ya mencionamos aquí, la guía de referencia 1, 2 y 3, volverla a aplicar un año uno y un año otro. Voy a poner el ejemplo y con esto respondo. Entonces, 2020, aplico los cuestionarios, las guías de referencia 1, 2 y 3, ¿no? O 1 y 3, 1 y 2, lo que me toque. Ok, lo aplico. Y en el 2021, aplico el clima organizacional. Perfecto, ahí le estoy dando seguimiento. En el 2022 vuelvo a aplicar los cuestionarios de las guías de referencia. Y en el 2023 aplico otro clima organizacional. Eso es una buena recomendación. El clima organizacional lo puede hacer cualquier empresa, cualquier centro de trabajo. Sin embargo, también para eso están los externos o estamos los externos para mayor certidumbre y credibilidad para el trabajador. Espero haya contestado la pregunta. Ok, gracias, maestro. Vicky pregunta, al aplicar la evaluación, ¿cuánto tiempo se establece para realizar cambios en los puntos que no se cumplen? A ver, para aplicar la evaluación, ¿cuánto? Ah, perfecto. Bueno, sí, en cuanto identificamos ya los... ok, ya entendí. A ver si entendí. Si ya si llegó la inspección, hablamos de después de octubre del 2020, llegó la inspección y nos dijeron, oye, no cumples con esto y esto y esto, ahí es donde debemos de atender algo. Fíjense que como en cualquier cuestión legal, hay cierta opacidad, ¿sí? Por parte de la ley en varios sentidos. Algo que se ha detectado o los que nos hemos estado capacitando en estos temas, vemos que de repente hay cierta opacidad en la cuenta exacta de cuánto serían las multas, ¿sí? De repente la ley marca o tiene esas cuestiones de opacidad. Sin embargo, en el tiempo que marquen, eso también tendrá que pasar para saber si te están dando un periodo de 2 meses, 3 meses, porque hasta donde tengo entendido, no se marca exactamente un tiempo para cumplir. Eso sí, tienes que cumplirlo. Porque si llegan las multas, de todos modos ya pagaste o te hacen pagar, ¿sí? O te hacen pagar y tendrás que cumplir con los puntos a fuerza. Espero haya contestado la pregunta. Ok, gracias. Silvia Barajas pregunta, en caso de eventos traumáticos en los empleados, ¿la responsabilidad del patrón es canalización de los empleados y también pago del tratamiento? No, para nada. Un ejemplo. Es la canalización, ¿sí? Si lo mandamos al Seguro Social, qué buena pregunta, muy bien, muchas gracias. Si se manda al Seguro Social, ejemplo, ya el Seguro Social, por supuesto que, recordemos que el trabajador tiene el Seguro Social le pagará los días de incapacidad y todo esto, ¿sale? En cuanto a tratamiento, pues lo va haciendo el Seguro Social. ¿Qué pasa? Hay un punto bien importante, déjenme, aquí lo tengo anotado como preguntas frecuentes. Hay un punto bien particular sobre el sentido cuando se establece que sí fue por un problema de mal funcionamiento o de incumplimiento. Recordemos que los trabajadores pues les va a pagar el Seguro Social. Sí, lo estoy buscando, para darles bien el término. Aquí lo tengo, como son muchos datos, pero se puede identificar si es un tratamiento o una situación que ya no permita al trabajador o continuar o parcialmente o totalmente le impida trabajar. Ojo con esto, el patrón puede ser identificado como una acción inexcusable, ojo, de
de tener que pagar esa parte del tratamiento. Normalmente se tendría que pagar a un trabajador el 125% y el 25% sería directamente por parte del patrón, ¿no? Entonces, espero haber contestado. De todos modos, agradeceré, maestra Liz, si esta pregunta me la mandas por aparte, para con base a la norma responderle a la persona y agradecerle que nos deje sus datos, para ser más exacto, por favor. Claro que sí. Jesús López pregunta, si tengo que enviar al IMSS a alguien que presenta un evento traumático, ¿con quién lo dirijo? Y yo le otorgo un permiso de trabajo, pero esta persona, ¿qué me entrega como evidencia de que sí asistió? Ok, bueno, pues sabemos que hay muchísimas formas para identificar que el trabajador asistió y se presentó. También muy buena pregunta y aprovecho para mencionarlo. Aunque nos marca que es 100% obligatorio la aplicación de estos cuestionarios y la de la identificación de eventos traumáticos, si algún trabajador no desea o no quiere aplicarlo, no se les puede obligar, ¿eh? La norma nos habla de obligaciones patronales y obligaciones del trabajador. Sin embargo, si un trabajador no desea contestar, solamente nos tiene que llenar un formato de un deslinde, ¿sí? De un deslinde donde deslinda justamente al centro de trabajo sobre lo que pueda pasar o pudiera ocurrir y por no haber contestado. Y ya con eso ya cumplimos con lo que dice la norma. Podemos identificar muy fácil si fue o no fue, porque ya los sistemas automatizados pues nos arrojan todo de todos los trabajadores, pero toda la información. Entonces, lo más práctico, si no va al Seguro Social, ¿sí? Va al médico del trabajo. Si no va al médico del trabajo, va a un médico particular. Hasta ahí le corresponde al patrón. Ya lo demás, ya el seguimiento y todo. Bueno, y hablando de la parte humana, pues bueno, lo más adecuado sería que el patrón esté atento por su trabajador. Eso es lo más adecuado y lo más recomendable, ¿sí? Por eso hay que entender esta norma, que no nada más es por el cumplimiento, es para que se tenga un entorno organizacional favorable. O sea, que vean y que se sepa que se cuida al trabajador. Hay gente que me ha dicho, oye, ¿y no me puedes conseguir todo lo necesario, en serio, para yo ya cumplir con esto y ya nada más cámbiale los nombres? Y le digo, no, es que entiende que la norma no es solamente para cumplir. Hay patrones que sí quieren cumplir por obligación y hay patrones que quieren cumplir por obligación y por cumplir con sus trabajadores, ¿sí? O sea, hay de dos y en el ambiente encontramos de todo. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, maestro. Mauricio Martínez pregunta, ¿las sanciones por incumplimiento son únicamente económicas? Hay administrativas y hay económicas, ¿sale? Hay administrativas y hay económicas. Y recordar que las económicas se van a dar por cuestiones, por número de trabajadores afectados. Un ejemplo, si el patrón no cumplió con la implementación de un programa para evitar la violencia laboral, ejemplo, y no cumple con ese procedimiento, entonces, si la ley nos dice que es, voy a poner como ejemplo, 4,500 pesos de multa, pero se vieron afectados 20 trabajadores porque resultó que hubo un problema de esto, y por incumplimiento 20 trabajadores no están siendo beneficiados o se vieron afectados, se va a multiplicar esos 4,000 por 20, ¿sale? Como un punto. Hay que ver los otros puntos y a cuánto asciende. Entonces hay administrativas y hay económicas. Ok, gracias. Jesús López pregunta, ¿le puedo pedir al empleado los resultados, recomendaciones y tratamiento que dio el doctor del IMSS? Ojo, no, atención. De poder pedirlo, sí puedes, ¿sí? O sea, falta que te lo quieran compartir. Atención, ya no es
parte de lo que la norma, porque estamos hablando de la norma, lo que la norma nos está pidiendo. Ojo, eso ya no, y también por cuestiones para evitar algunas cuestiones de discriminación o cuestiones de violación de derechos, no es necesario que yo le pida al trabajador algún resultado. Es como algunas empresas cuando dentro de sus estatutos dicen, aquí sí aplicamos nosotros, para que entren a trabajar, sí aplicamos un examen médico y un examen anti algo, bueno, para identificar si consumen drogas, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, yo no quiero porque tal vez sí consumo y yo no sé qué pueda pasar si se entera la gente. Entonces, muy buena pregunta, no es necesario, o sea, sí puedes hacerlo, pero no es pues la recomendación es no, pues no. Espero ya respondí. Ok. Ricardo Hernández pregunta, en caso de que un trabajador reporte mobbing, ¿qué evidencia le sirve a la empresa? Excelente, muy bien. Recuerden que para la identificación de estos casos, la norma es bien clara cuando nos dice y sugiere que se deben de crear algunos canales y mecanismos seguros para la denuncia de estas situaciones. Imaginemos que una persona está sufriendo de hostigamiento laboral y, bueno, mobbing, ¿no? Está siendo sujeto a eso. La norma nos pide que se le ofrezca a los trabajadores mecanismos seguros. Voy a dar algunos ejemplos. Un buzón de queja o de denuncia. Si es un buzón de denuncia, debe de ir firmado un formatito, que también nos da un ejemplo bien breve, un formatito donde ponga el nombre y firma, porque si no, no es válido. Recuerden que para estos casos se deben de conformar, según la norma, se deben de conformar equipos de trabajo que atiendan estas situaciones. Tal vez un ejemplo, el de contabilidad con la de mercadotecnia y el de ventas y otro, ¿no? Estas personas fueron previamente capacitadas, ¿sí? Uno de ellos va a fungir como un coordinador de este equipo de trabajo. Son capacitadas. Ahora, los mecanismos puede ser el buzón, puede ser una línea segura telefónica, que muchas empresas cuentan con ellas y hay servicios que no son nada ostentosos ni nada caros, servicios de línea segura, puede ser un buzón digital, ¿sí? Donde las personas pueden denunciar estos actos y el seguimiento lo dará este equipo que previamente se formó o que se forma antes de que se lance el programa. Y ya los resultados, bueno, lo ideal es que se le dé seguimiento y un mejor resultado final. Ok. Luisa Mariela Fernández pregunta, ¿quién o quiénes se encargan de verificar que las empresas cumplan con las obligaciones de la norma? Excelente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Sale? La STPS es la que se encarga de eso. Ok. Luisa Dávila pregunta, si tengo un trabajador que me aparece en riesgo y solo cuento con seguro social y lo envío a consulta, pero la cita de este trabajador para atención psicológica está hasta después de 3 meses, ¿qué procede a hacer para la empresa? Muy buena pregunta. Déjenme investigarla. Sí, si nos deja todos sus datos, la investigamos estos días y con todo gusto le contestamos para no darte una información errónea. Ok. Silvia Barajas pregunta, si yo defino en mi descripción de puesto las actividades de acuerdo al puesto y adicional pongo más las actividades que el jefe inmediato le designen, ¿es válido para evitar algún señalamiento en la mala designación del rol y contenido de Claro tarea? que sí. Sí, sí es válido. De hecho, varios de nuestros clientes, en su descripción de puestos, sí nos comentan eso, porque dicen, oye, resulta que si tú me estás ayudando a la descripción de puestos y le pones 10 de sus actividades, resulta que cuando yo le pida una que esté fuera de, entonces ya no la tienen que hacer porque con la mano en la cintura me dicen, esa no es mi obligación. Perfecto, ok. Entonces, de hecho ya hay un textito que mucha gente o colegas míos
ocupan o se ocupa donde se menciona más las actividades que el patrón o que el jefe indique fuera de los puntos anteriores, y trae un asterisco, ¿sí? Donde no se afecte tu integridad, bla, 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 bla. Pero ya es un textito como copy-paste y sí, sí es válido. Ok, gracias. Francisco Mata nos externa su comentario. Yo sí considero que la considero como la norma del estrés. Perdón, maestra, ¿se fue tu audio? Ya no escuché. ¿Maestra? Un comentario de Francisco Mata, él sí considera la norma 035 como la norma del estrés, ya que el estrés laboral es la principal, aunque no la única, consecuencia de los factores de riesgo psicosocial y los padecimientos físicos y cognitivos derivados del estrés son la principal causa del ausentismo laboral. Bueno, perfecto, estimado Francisco, respeto tu opinión, tu comentario, está bien, si tú la consideras, está bien. La idea es que cuando le den la información o el manejo y la implementación, identificar que no solamente atienda al estrés, ¿sale? Si es tu consideración, es muy respetable, sin embargo, no sería adecuado, si me permites la recomendación, compartirla de esa forma, ¿sale? Porque la idea es no compartirla justamente de esa forma. Ok. Talía Damián comenta, ¿recomienda que las empresas apliquen los cuestionarios al regresar de este resguardo en casa por la situación sanitaria del COVID-19? Oigan, está excelente la pregunta. Fíjense que con un cliente nos ocurrió que estábamos ya en la aplicación, ya vamos como al 75% para ya cumplir con el, pues esperemos, ¿no? Que el 100% de la norma. Esto implica tiempo, dinero y esfuerzo, ¿eh? Invariablemente lo que sí implica es esfuerzo y tiempo, invariablemente. Dinero ya será de ti, si contratas a alguien o no, o le pagas a alguien horas extras, ya será de ti. Pero sí es muy recomendable porque justamente una situación como la que estamos viviendo es un riesgo, ¿sí? Y varias personas podrían presentar, ahora que después de esta contingencia, si lo aplicamos ahorita, lo más probable es que algunos sí puedan presentar los resultados y que podamos identificar personas que sí tengan resultados que sean dignos de atender, ¿sale? Porque no sabremos qué le haya pasado durante su estancia laboral, ¿sí? En casa, ¿no? Muchos seguimos trabajando desde casa. Sí es recomendable hacerlo, pero aplicarlo conforme a lo que nos va pidiendo el orden de la norma. Las obligaciones del 2019 empezar por esas y las del 2020 completar el trabajo. Ok, muchas gracias. Uno de nuestros alumnos comenta, si una empresa tiene un mal manejo de algún factor psicosocial de algún trabajador, a pesar de que se le haya intentado apoyar, ¿se sigue aplicando la norma? No, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Que apliquemos la norma no quiere decir que sea el correctivo definitivo. Realmente los beneficios de la norma, créanme que son tremendos cuando comienzas a ver, a escuchar y a medir, ¿eh? Recuerden que todo lo que nos marque la norma tiene que ser medible y comprobable. Entonces, si vemos que no está funcionando un programa que yo consideré como medida de prevención o medida ya de atención a los resultados, si vemos que no está funcionando, como dicen, es de genios recapacitar y tendríamos que identificar el por qué y volver a plantear hasta que funcione. Si a uno no le da y a la mayoría sí, bueno, mejor trabajo con él individualmente y vemos el por qué no está resultando con esta persona. Sin embargo, no quiere decir que porque hagamos o tomemos una medida en algún momento no quiere decir que no sea modificable, ¿eh? No hay ningún problema de eso. Ok, gracias. Bueno, Silvia Baraja nos compartió sus datos. Muchas gracias, Silvia. Ya los tenemos. En breve se los comparto al maestro. Gracias, Silvia. Vicky pregunta, ¿es solo convenio con el IMSS o entran las otras instituciones de salud como el ISSSTE? No, ojo, a la que tú puede ser con cualquier, cuando se mande a canalización, la norma es clara que puede ser con alguna institución de salud pública o puede ser con alguna privada o puede ser al interior de tu trabajo. Sin embargo, es hasta canalizar e identificar. Hasta ahí es la responsabilidad. Puede ser con quien guste la empresa.
Ok, gracias. Mayra Juárez pregunta, en caso de acoso sexual, ¿cuál es el seguimiento? Wow, pues sí, tendríamos que ver, ese es una cuestión de, igual que las demás, nada más que son temas súper con pincitas, porque debe de haber todo un procedimiento y como comenté, el 7 de marzo de este año, apenas está calientito, se publicó en el Diario Oficial esta acción que el gobierno busca que implementen las empresas justo para prevenir la violencia laboral y en parte esta cuestión de hostigamientos, estas cuestiones de violencia, estas cuestiones de acoso sexual, acoso laboral. Entonces, sí es de mucho cuidado y atención. Y yo le recomendaré, ¿quién preguntó, perdón? ¿Maestra? Mayra Juárez. Mayra Juárez, yo le agradecería a Mayra si nos deja su correo y me comprometo a compartirle justo el documento del cual hablo y es una lectura bien interesante, te va a llevar unos 20 minutos, 30 minutos, no, como unos 40 minutos leerla y ahí te puede responder todo porque es el documento oficial y es lo que las empresas se les va a pedir que apliquen. Muchas ya tienen en parte eso y la gran mayoría nada que ver, entonces hay que estar atentos y enterados. Con todo gusto le hago llegar el PDF. Muchas gracias. María Julia pregunta, ¿qué aspectos debemos contemplar en la encuesta de clima laboral? Bueno, pues con todo gusto, nosotros, particularmente cuando hablo de nosotros, pues es de la marca que tenemos, pues hablamos de aspectos como métodos de mando, ¿no? O sea, donde evaluamos la confianza, la justicia, el apoyo, las felicitaciones a los trabajadores, las recompensas, ¿sí? Identificamos cuestiones de salario, de ambiente, se les pregunta sobre beneficios, si están satisfechos, tratamos de identificar necesidades, tocamos aspectos de comunicación, ¿no? ¿Qué tan clara es la comunicación entre trabajadores, entre los jefes o los líderes? Si es libre la comunicación. Hablamos de aspectos como la comunicación y la libertad de expresión, ¿sale? O sea, son unos aspectos muy comunes que un análisis un cuestionario de clima laboral, ¿sí? Nos va a dar, es oro molido el resultado, por eso comentaba que lo ideal es iniciar con uno de estos para saber dónde le está doliendo y tener las medidas preventivas, porque si empezamos aplicando, ya nos pasó que un cliente nos dijo, ¿sabes qué? No deseamos que, porque nos decía así, esto es chistoso, decía, sí quiero que nos apoyen para la aplicación, perfecto, va. Y cuando le dijimos que lo primero que íbamos a ver era el estatus de su empresa, dijo el cliente, no, pues todo está bien, no, aquí nadie se queja, se parece a alguien que conozco que no quiero decir el nombre, pero dice, no, aquí todo es felicidad, aquí nadie se queja, aquí todos están bien contentos. Honestamente, nuestro trabajo es decirle exactamente lo que debemos hacer y nosotros le dijimos, bueno, es lo que usted dice, déjenos preguntarle a los trabajadores. Es una empresa con 60 trabajadores y dice, no, pero todo está bien. Bueno, y dice, y aparte, la verdad, yo no quiero que usted, pues mire, imagínese que ya va llegando y ya va cobrando, así nos dijo, llegando y cobrando, o sea, usted ya quiere cobrar dinero desde el inicio, y le digo, es que entienda, no es por cobrar, es porque debemos de saber cómo está la empresa el día de hoy y qué mejor que nos lo digan los que trabajan aquí. Entonces, no se le convenció y dijimos, bueno, ok, vamos a aplicar. Cuando se aplicó la guía de referencia 3 con ellos, por el número de trabajadores, cuando se aplicó, salieron golpeados, no tan fuerte, honestamente, salieron golpeados en unos puntos muy particulares, pero sí salieron más golpeados, ¿sí? Y las acciones van a ser mayores a que si hubiéramos aplicado el clima organizacional, ¿sí? Y luego creamos acciones para mejorar, es como adelantarte, es una buena recomendación, es como adelantarte.
Y entonces, ya después de 3, 4, 5 meses, ¿sí?, se les aplica la guía de referencia 2 o 3 y los resultados evidentemente van a ser diferentes a antes de haber tenido acciones. Entonces, pues, son temas que se deben de identificar: la participación de los trabajadores, cuánto participan, la relación, la colaboración, todos estos aspectos importantes. Ok, gracias. Silvia G. me pregunta, ¿con qué frecuencia la Secretaría del Trabajo debe verificar a las empresas el cumplimiento de la norma? Pues al menos tenemos entendido que va a ser cada par de años, ¿sí? Hasta donde tenemos entendido. Por eso lo ideal es tener nuestros programas, porque el trabajo más fuerte es arrancar desde ahorita, ¿no? O sea, ya tener algo. Como ya vas a tener implementación, quiere decir que cuando más adelante llegue en algún momento años después llegue otra verificación, si fuiste elegido y casi sorteado, en cuanto llegue, pues tú ya estás listo. Lo más difícil es ahorita arrancar, porque luego los programas, como mencioné, pueden ser adaptables, ajustables. Sin embargo, créanmelo, por favor, pues, mucha conciencia en esto. Los resultados se van a notar de inmediato en muchos niveles de productividad, en muchos aspectos de la productividad se van a ver de inmediato. No quiere decir que todo va a ser miel sobre hojuelas. Sin embargo, va a estar más cuidado y protegidos los trabajadores, que es lo que necesitan las empresas. Y honestamente, miren, seamos honestos, el patrón, si lo vemos como patrón o como trabajador, normalmente hemos identificado que algunas personas como patrones quieren ahorrar, dicen, es que tenemos que ahorrar, ¿no? Y le dicen al contador, oye, ¿cómo podemos ahorrar en esto? Fíjate que este impuesto para después, aquí hasta el menso y vamos a ahorrar, ¿sí? Entonces, en ese ahorro de ciertos patrones, pues de repente dices, bueno, estaría padre que ese ahorro se viera como beneficio para los trabajadores, pero hemos identificado casos donde el trabajador te comenta, oye, pues resulta que no me dieron mi aguinaldo completo, que porque no hubo ganancias, ¿no? O me lo van a dar en 3 partes a partir de enero. Y de repente en ese enero y llega el patrón con la nueva camionetota, con las fotos de sus viajes y dices, oye, pues ¿qué pasó ahí? Entonces, si hemos identificado que ocurre ese tipo de patrón de ahorro, bueno, esta norma nos va a ayudar muchísimo para entender que si el trabajador y el centro de trabajo cumple, porque si se fijan, son aspectos que deberían de cumplirse desde siempre. Esto no es una ocurrencia del gobierno actual, quiero quedar claro. Esto de factores psicosociales, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, identifica y ya trabaja desde 1984 con estos temas. Escuchen bien, 1984. Quiere decir que desde el 84, ¿sí? Son 16, son 36 años donde ya la Organización Internacional del Trabajo ya se preocupa por el análisis, la identificación y prevención de estos temas. Ahora, los europeos tienen 17, 18 años trabajando con normas muy similares a lo que es nuestra norma 035. Quiere decir que penosamente, disculpen lo que voy a decir, pero nos volvemos a identificar como un país tercermundista, ya siquiera en desarrollo, porque traemos en cuestión de legislación laboral, traemos 16, 15, 17 años de retraso con países desarrollados. Y estas cuestiones ya se están dando en nuestro país normas como la 036, que habla de ergonomía, ¿sí? Y cuestiones que vamos atrasados. Entonces, tómenle mucha confianza a esta norma. No llegó a perjudicar a nadie, sino todo lo contrario. Eso sí, hay mucho trabajo, ¿sale? Hay trabajo y solito verán los frutos de esta norma. Ok, gracias. Silvia Barajas pregunta, ¿la Secretaría del Trabajo se apoya de unidades de verificación acreditadas para regular el cumplimiento de esta norma o solo actúa la Secretaría para dar vigilancia? No, excelente. Silvia anda muy participativa. Le vamos a hacer llegar una constancia de participación especial a Silvia.
Bueno, no, hay unidades de verificación, lo mencioné, que el patrón, si desea, puede contratar. Ya se están dando las acreditaciones o certificaciones a estas unidades de verificación y porque realmente la Secretaría no tiene el número de inspectores a nivel nacional como para poder efectuar tanta inspección en todo nuestro territorio, ¿sí? Y hay unidades de verificación que puede contratar el patrón, si así lo desea, para que le hagan todas las observaciones y la medición de la norma. Ok, gracias. Bueno, algunos otros chicos nos comentan la grabación, por supuesto. Si ya hicieron el registro, se las vamos a enviar con mucho gusto. También Mayra nos deja sus datos. Nos preguntan, ¿me podrían compartir el PDF Violencia Laboral y la grabación de esta capacitación? Por supuesto que sí, Silvia. Y nos preguntan, ¿cómo se realizará la selección de las empresas para su vigilancia en el arranque? Es una pregunta que todos los que nos hemos capacitado en este tema lo hicimos. En mi caso, fíjense que es algo curioso porque en Montiel Capacitación estamos atendiendo esta norma desde finales del año pasado y teníamos muchas dudas. Nosotros nos hemos estado capacitando desde octubre del año pasado y hemos estado yendo a cursos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, son cursos gratuitos. Hemos asistido en diciembre y enero, pagamos unos cursos de certificación, de actualización en la Ciudad de México, porque mientras más te involucras y más te informas, yo rescato mucho lo que algunos compañeros y hasta amigos nos han compartido con respecto de la norma. Todo para nosotros es información valiosa. Y qué mejor que conocer la norma lo más posible. La norma está al alcance de todos. Entonces, perdón, me distraje un poquito. Entonces, con esta pregunta de a quién le toca y a quién no, es algo de lo que he escuchado en muchas ocasiones y lo que nos decían en la misma Secretaría dice, les voy a decir lo que nos dijeron en un curso de la Secretaría, es casi como sacarte la rifa del tigre, ¿no? Es como entrar en una tómbola, ¿sí? Así nos dijeron, es como entrar en una tómbola y decir, a ver, estos y estos y estos van. No hay nada en particular. Nosotros preguntamos, bueno, pero es por tamaño, por giro, por ubicación. Es como sacarse la rifa del tigre. Pero si llegan contigo, tienes que cumplir. Ok, gracias. Francisco Mata pregunta, ¿existen ya unidades de verificación autorizadas para verificar el cumplimiento de la norma? ¿En dónde se publican los requisitos para hacer una unidad de verificación autorizada? Miren, muy buena pregunta. Yo les recomendaría que por favor acérquense a cualquier oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En cualquier localidad debe de haber una representación. Y nosotros quisimos acercarnos por unas cuestiones referentes a la norma y teníamos por ahí unas dudas con el abogado de un cliente que nos juntamos, fuimos el abogado hace unas semanas, ¿sí? ya empezando la contingencia y ya estaba cerrada la oficina. Entonces yo le recomendaría a quien preguntó, por favor acuda o comuníquese a la oficina de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahorita están cerradas y atención digital, pues la verdad está nula. Yo lo he intentado, hemos estado buscando y no hemos tenido más que, pues estamos en contingencia y nada más. Esperemos que en cuanto salgamos de esta contingencia, acérquense y seguramente les van a dar datos en su localidad y saber si ya tienen registros o los requisitos para hacer unidad verificadora, que también es un buen momento para aprovechar generación de trabajo y por supuesto los que nos dedicamos a esto, bueno, poder ofrecer ese servicio, ¿por qué no? Gracias. Se pregunta Ana Beto, ¿se pueden tomar cursos relacionados al tema en la Secretaría del Trabajo? Sí, hay muchos cursos gratuitos, ¿sale? Hay cursos ahorita en línea, no he cachado ni uno de la Secretaría. Estamos con un cliente trabajando y
nos habían comentado que abrirían uno justo digital sobre acoso y violencia laboral, ¿sí? Y nosotros estábamos buscando ese porque ya tenemos conformado con un cliente el equipo que va a atender estos temas, ¿sí? Y como no hay presenciales, entonces optamos por buscar en línea. Sin embargo, no se abrió, no se dio. Sin embargo, sí hay mucha oferta gratuita de la Secretaría del Trabajo, que mejor. Y también hay muchos colegas míos que estamos dando este tipo de asesorías y consultorías. Esto que platicamos nosotros fue meramente como dijimos, una charla introductoria, y si desean algo más profundo, pues pueden contar con nosotros, o nosotros mismos les podemos recomendar a algún compañero o compañera que se dedican a esto. El chiste es apoyarnos, ¿sí? Eso sí, ya si les cobran o no, pues ya es otro asunto. Gracias. Y por último, bueno, pues nos piden que si se puede compartir el PDF de violencia laboral. Claro que sí. Y bueno, obviamente ya cuando enviamos sus constancias, que si ya se registraron, con todo gusto les enviamos la grabación de esta sesión y por supuesto el PDF de la violencia laboral. Maestra, sí, es el protocolo. De hecho, es un protocolo sobre violencia y es una cosa muy importante y súper interesante, y yo estoy seguro que si cumplimos con ese y la norma, y aparte, una última recomendación, échense un clavado o compartan en sus centros de trabajo lo que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Son cosas que no nos deben de faltar en ningún centro de trabajo: el conocimiento de la ley federal, tenerla ahí al lado, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el protocolo de violencia contra la violencia laboral y la norma 035. Esos son como que de cajón, y ahorita que estamos en casa un poco más de tiempo obligatorio, pónganse un plan de lectura, y yo les aseguro que en 15 días ya leíste estos. Bueno, la ley federal pues son 1010 artículos, como que ni al caso, ¿verdad? Pero bueno, tenerla para alguna referencia. Pero la norma la lees en un día o en dos, y los reglamentos también. O sea, es básico tener esta información.